Bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor. Yo quiero que esta mañana le pidamos al Espíritu Santo que Él nos hable, que nos ministre. Creo que es importante cuando venimos delante de la presencia del Señor, adorarle, también a recibir de lo que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que ahí donde está, levante su mano al Señor y vamos a pedir que el Espíritu Santo guíe. Padre, en este momento nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que hablas hoy a través de tu palabra, a través de tu Espíritu. Señor, gracias porque nos has hecho receptores de la revelación que tú, Señor, tienes para este mundo. Te damos gracias porque un día nos tocaste, nos salvaste, abriste nuestros ojos, nos diste entendimiento de la verdad y esa verdad nos ha hecho libre y aún nos está haciendo libre en el proceso de la santificación. En este momento pedimos el Espíritu Santo que nos guíe. Habla, Señor, a cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia, vaya conmigo al 2 de Corintios. Vamos a abrir esta mañana a la Biblia. 2 de Corintios capítulo 4. Sabe que la iglesia estamos en un lugar donde estamos en peligro en muchas maneras, si puedo decir así. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio está en peligro. Y digo en peligro no porque Dios ha fallado, sino que nos encontramos en un tiempo, ¿verdad?, en la iglesia, donde el evangelio se ha en muchas maneras menospreciado. El evangelio de la salvación de Cristo, que Cristo trajo, es el corazón realmente, ¿verdad?, del mensaje cristiano. O sea que el mensaje cristiano tiene que ver con Cristo y las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho. Puede decir amén. Pero sabemos que la Biblia nos enseña y que Satanás, el enemigo de Dios, siempre está tratando de impedir el evangelio. Y sabemos que la importancia del evangelio es que sin él nadie puede ser salvo. Sabemos que la Biblia nos dice en Romanos 1:16, en 1 Corintios 1:21, que el evangelio es el poder de Dios. Es el mensaje que Dios usa para salvar a la gente, para transformar a la gente. Pero Satanás, la estrategia de él es mantener a la gente en la oscuridad, distrayéndolos de muchas maneras. Y muchas de esas maneras incluye una vida de pecado. En 2 de Corintios capítulo 4, vamos a empezar aquí y espero que el Espíritu Santo nos ayude para hablar de todo lo que tenemos que decir, de lo que tiene que decirnos. La estrategia del enemigo la encontramos aquí en 2 de Corintios 4, verso 1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, Pablo está hablando ahí el ministerio del Espíritu, el ministerio del nuevo pacto, ¿verdad? El capítulo 3 habla de eso. Y dice, nosotros teniendo este ministerio, o sea que Dios nos ha encargado, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, ¿qué dice? Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, si el evangelio está, ¿cómo podemos decir? ¿Qué es otra palabra de encubierto? Si nuestro evangelio está tapado, no lo ven la gente, está bajo una cobertura. Dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿y quién es el Dios de este siglo? El diablo. Está hablando de Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, ¿qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y note que aquí está hablando Pablo en el versículo 3 de nuestro evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? Es el evangelio de la gloria de Cristo. Es las buenas nuevas de que Cristo, que es la imagen de Dios, ha traído luz a los pecadores. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz, ¿y cuándo hizo Dios eso? Cuando creó el mundo. ¿Se acuerda que Dios dijo, sea la luz? Y la luz fue. Entonces Pablo está diciendo, ese mismo Dios que al principio creó la luz, dice que mandó que las tinieblas resplandecieran la luz, es el mismo Dios que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminar o para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, vemos que Pablo dice aquí varias cosas muy interesantes y muy importantes de entender. Que el diablo viene para cegar el entendimiento, verso 4, para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es que la gloria de Cristo. Pero dice en el verso 6, a nosotros Dios, o sea, nosotros los que estamos en Cristo, ya resplandeció en nuestros corazones, iluminó, ¿qué? El conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y dónde encontramos ese conocimiento de la gloria de Dios? Dice en la faz o en la cara de Jesucristo. O sea que no es un Dios escondido, es un Dios que nos ha dado la cara. Y cuando Dios vino en la persona de Cristo y nos dio el entendimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros, dónde nos encontrábamos, nosotros creímos en Él y Él resplandeció en nuestros corazones, nos iluminó y ahora tenemos el conocimiento, note, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si usted conoce a Cristo, tiene el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y de quién es la gloria de Dios? Es Cristo, ¿verdad? ¿Quién es la gloria de Dios? Es Cristo. Entonces, todo el evangelio se encierra en la persona de Cristo. Y dije que el evangelio está en peligro hoy porque se ha cambiado ese énfasis y se le ha movido a un lado y por lo tanto se ha convertido en otro evangelio. El diablo tiene una estrategia también dentro de la iglesia. Hoy hay un movimiento, yo digo siniestro, un movimiento maligno dentro de la iglesia visible. Y cuando digo la iglesia visible, estoy hablando de las iglesias donde la gente se junta. Porque la iglesia de Cristo es una y la iglesia de Cristo es el remanente dentro de todas las iglesias visibles. No todo el que va a la iglesia pertenece a Cristo. Entonces, Cristo tiene su iglesia, su remanente dentro de las iglesias, pero en la iglesia visible hay algo que está en movimiento y ha estado a través de las edades, pero creo que hoy lo vemos mucho más en evidencia, en manifestación. Ha crecido y ha crecido y ha crecido a través de las edades, las décadas, porque es el mismo diablo que quiere parar el evangelio para que la luz de la gloria de Dios no le resplandezca a los pecadores, para que no puedan verlo. Y esta advertencia nos la fue dada por el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, empezando en el verso 25 de Hechos 20. Pablo dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, dice Pablo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, Pablo está diciendo, yo ya no soy culpable de la sangre de nadie, de ustedes. ¿Por qué? Verso 26 dice, 27, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad, dijo, por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí está hablando a los ancianos de la iglesia que él había llamado a Éfeso. Y les dice a ustedes, Dios del rebaño de Dios, Dios ha puesto a su cargo, los ha puesto como obispos, verso 28, para apacentar o alimentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia es ¿de quién? Del Señor. Mire, la iglesia del Señor, él la compró con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, les dice a ellos, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santos. Pablo nos dice aquí que el evangelio es tan importante que el diablo hasta dentro de la iglesia va a, si podemos decir así, va a venir a la iglesia y dice, y va aún a usar a personas dentro de ustedes. Dice en el verso 30, de vosotros mismos va a levantar hombres que hablen cosas perversas o torcidas. Realmente la palabra griega quiere decir algo que está deformado. Algo que está deformado, perverso, torcido, con el fin de llevarse discípulos tras ellos, o sea, tras esa enseñanza. Y Pablo les dice, pero yo los voy a encomendar a la gracia de Dios y los voy a encomendar, ¿verdad?, a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios que los puede edificar. La palabra de Dios que puede guardarlos de estas cosas que van a venir y van a tratar de afectar a la iglesia. En Gálatas capítulo 1, Pablo también advierte a la iglesia, Gálatas capítulo 1, verso 6. En esta epístola Pablo escribe a las iglesias de Galacia, advirtiéndoles que no dejen el evangelio que les fue entregado. Dice en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahí está el peligro en la iglesia hoy, pervertir el mensaje del evangelio. Porque el diablo sabe, si puede cambiar, puede sustituir, puede torcer el mensaje, la gente no va a entender lo que realmente necesita para ser salvo. La gente muchas veces piensa que con ir a la iglesia es suficiente. Hermano, uno puede ir a la iglesia y después de morir se puede irse al infierno. ¿Por qué? Porque nunca conoció a Cristo. Fue religioso, siguió algún sistema religioso, pero nunca conoció al Señor en el perdón de sus pecados. Y Pablo dice aquí que no que haya otro evangelio, que vienen a pervertir este evangelio que les he dado, verso 8, mas si aún nosotros, si se incluye él, o un ángel del cielo, anuncie otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es una palabra que significa maldición o maldito, bajo la maldición de Dios. No es nada más una maldición, es la maldición divina. Anatema, donde la palabra tema, donde recibimos la palabra nosotros Dios, teos. Dice, sea maldito por Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas ahora hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No es el evangelio, Pablo dijo, que yo tengo de hombre, no originó de hombre, un hombre no me lo enseñó, sino vino ¿por qué? Por revelación, diga revelación. O sea que algo tuvo que ser revelado a él. No era algo que él podía lógicamente deducir o él mismo formar este mensaje. Este mensaje, dijo, me lo reveló a mí Cristo Jesús personalmente. Y claro, el Señor lo había escogido a él para ser uno de los apóstoles que traería el evangelio al mundo. Así que el corazón del mensaje cristiano, de la fe cristiana, es el evangelio.
el Evangelio se revela en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, como Pedro y los apóstoles de Cristo, nos revelan el Evangelio. Pero el Evangelio también en el Antiguo Testamento encontramos los fundamentos de ese Evangelio. Los particulares y la revelación de qué es el Evangelio, entonces lo encontramos en el Nuevo Testamento. Si la gente va a ser salva, el Evangelio debe de ser predicado. Cristo dijo a los confines de la tierra. Para que la gente se salve, necesita oír el mensaje del Evangelio. Esta es la misión de la iglesia. Este es el mensaje, el mandato que nosotros tenemos de Jesús cuando dijo en Marcos 16:15, ¿qué dijo? Id por todo el mundo y ¿qué? Predicar el Evangelio, compartir el Evangelio. En Mateo 28:19 nos dijo, id y haced discípulos de las naciones. Así que ha sido históricamente el mensaje de la iglesia, el llevar el Evangelio a otras naciones. Y la iglesia siempre ha creído que es necesario que el Evangelio se predique para que los pecadores puedan ser salvos. La gente no se salva simplemente porque va a la iglesia. La gente no se salva porque pertenece a una iglesia. Así que es crítico, hermanos, que el mundo escuche el Evangelio, que el mundo comprenda en una manera correcta lo que es el Evangelio, y es necesario que lo crean y lo reciban para ser salvos. En Juan capítulo 3 y el verso 17, Juan 3, verso 17, todos sabemos Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Pero el verso 17 dice esto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo por él. Ese es el mensaje, ¿verdad?, de las buenas nuevas. Dios envió a su Hijo para que el mundo pudiera ser salvo a través de él. Pero note que dice aquí que Dios no envió a su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Ahora, mucha gente toma ese versículo en la iglesia y lo saca fuera de contexto y dice, ¿ves? Por eso no debemos decirle a la gente nada de la condenación ni nada de eso, porque Cristo no vino para condenar al mundo, vino para salvarlo. Y es verdad. Pero el énfasis o la perspectiva que le dan a ese versículo no es lo que Juan está diciendo. O sea, él dijo, Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. No era el propósito de venir a condenar. No le tienes que decir a nadie que es un pecador, ya saben. El verso 18, el siguiente versículo, nos dice la razón. Dice, porque el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ve? Dios mandó a su Hijo para que la predicación del Evangelio, ¿verdad?, fuera a todas las naciones, y el que cree en el Hijo no es condenado. Todos ya estamos bajo la condenación. ¿Por qué? Por el pecado. Cristo no vino a decirte, a condenarte. No tiene que condenar si ya estás condenado. En el verso 36 termina este capítulo Juan diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, o sea, la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Note que no dice la ira de Dios va a venir sobre él, no dice ya está sobre él. La ira de Dios está esperando simplemente en la muerte, y después de la muerte viene el juicio. Pero entonces Cristo nos libró de esa ira que estaba sobre todo pecador. Cuando creemos en Él, Él nos quita esa ira. Ya no estamos destinados para ella. No le da gracias a Dios por ello. Aleluya. Así que según Dios, según Jesucristo, según la Biblia, el Evangelio es la única verdad que salva. Es el mensaje salvador que Jesús nos mandó que lleváramos al mundo. Y que la iglesia históricamente ha llevado generación tras generación el mismo mensaje que necesitan la gente oír para ser salvos. Ahora en Romanos capítulo 10, ahora sí, vamos a ir ahí. Si la salvación viene por creer en Cristo, como dice la Biblia, y vamos a ver algunos versículos más acerca de ello.
¿Qué se toma para ser salvo o para creer? Una persona que es salva, una persona que cree, ha creído. ¿Qué se toma para creer? Romanos 10, verso 14, mire. Pablo dice, ¿cómo pues invocarán, o sea, llamarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo va una persona a clamar a un Dios en el cual no cree? ¿Y cómo va a creer en aquel de quien no ha ¿qué? Oído? Hay mucha gente todavía en el mundo que no sabe quién es Dios. Quizá tengan una idea pagana de Dios, pero no conocen al Dios vivo. ¿Cómo van a creer en aquel, en el Dios vivo, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin quien haber quién les qué? ¿Quién les predique? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, aquí vemos el proceso. Nadie puede creer o nadie puede predicar si no son enviados a predicar. ¿Y quién nos envió a predicar? Cristo. Él nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, compartir el evangelio. Nunca piense de predicar el evangelio como estar detrás de un púlpito. Todos tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio. Entonces dice, ¿cómo van ellos a predicar si no son enviados? Y luego dice, ¿y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a invocar si no han creído? Entonces vemos la necesidad de que alguien ministre la verdad del evangelio para que la persona pueda creer y pueda ser ¿qué? Salva. La iglesia ha gastado mucho esfuerzo, mucho dinero, vidas se han sacrificado por llevar el evangelio a todo el mundo, para llevar este mensaje que Jesús nos entregó. Se ha traducido la Biblia en muchos lenguajes. Gente ha dado su vida, ha dado sus recursos para que el evangelio pueda llegar aún a los grupos más lejanos de nosotros. Y misioneros han penetrado territorios, ¿verdad? Peligrosos inclusive, para que este mensaje se lleve. La predicación, la enseñanza, la evangelización, todos estos son la responsabilidad nuestra como iglesia de Cristo de llevar este mensaje a todas las naciones. Se nos ha dado las herramientas en esta edad para llevar el evangelio que muchos no tuvieron. Se nos ha dado la página, ¿verdad?, impresa, el radio, la televisión. Tenemos aviones que nos pueden llevar al otro lado del mundo. Tenemos hoy el internet. Tenemos el internet por Zoom. Podemos juntarnos con cualquier persona del mundo. Tenemos todas las plataformas de los medios sociales. Todos los medios para que el evangelio pueda llevarse a todo el mundo. Pero ¿sabe usted que Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo del evangelio, continúa sus esfuerzos para que la propagación del evangelio cese? Con todos los medios, más medios que ninguna otra generación ha tenido. Y el diablo quiere todavía frenar el evangelio. Y lo hace en muchas maneras. Y quiero compartir, antes de terminar esta mañana, 4 maneras que veo yo que el evangelio, el diablo quiere, el enemigo de Dios quiere frenar de que el evangelio no se propague. Primero, quiere confundir a la iglesia acerca de su misión y acerca de su mensaje. ¿De qué sirve, hermanos, que nosotros tengamos todas las oportunidades, todos los recursos, toda la tecnología, todos los recursos financieros, que tengamos personas dispuestas a predicar el evangelio, que tengamos todo esto si no sabemos lo que es el evangelio? Si no hay una claridad sobre qué es el mensaje que Cristo nos mandó a enviar. Ya para mucha de la iglesia de hoy, no parece que el evangelio es importante. La salvación por la gracia, por medio de la fe, la justificación por la fe, por Cristo solamente, el arrepentimiento del pecado, ya parece que ya en las iglesias ya ni tocan esos temas. Hay unos lugares donde no se habla del arrepentimiento a la congregación para no hacerlo sentir mal.
Porque dicen algunos pastores que queremos atraer a la gente a la iglesia, no queremos, ¿verdad?, que la gente se sienta mal. Ya no es importante para muchos predicar la doctrina de la sustitución, por ejemplo, que tenemos un sustituto que murió en nuestro lugar. La gente viene a la iglesia, se divierte, pero se va sin el conocimiento de que tienen un Salvador que tomó por ellos el castigo de su pecado. Ya no sabemos, ¿verdad?, acerca de la necesidad de la fe, de creer. ¿Pero qué creer? Uno puede creer cualquier cosa. ¿Pero qué se necesita creer en el Evangelio para ser salvo? Muchos en la iglesia hoy están ignorantes de, por ejemplo, la historia de la iglesia, la reforma. La reforma fue algo que Dios trajo a la iglesia para clarificar el Evangelio una vez más, porque el Evangelio se había perdido 1000 años en la Edad Media, donde la Iglesia Católica tomó control realmente de toda la religión, y por 1000 años no hubo luz del Evangelio. Los reformadores, Dios los levantó y empezaron a decir todas estas indulgencias, todas estas cosas que la iglesia estaba haciendo. Dijo, no tienen base en la Biblia, no tienen base en lo que es el Evangelio. Y Dios levantó a hombres que empezaron a declarar la justificación por la fe. Cristo Jesús, el único y suficiente Salvador. Y el Evangelio empezó a tener una claridad. Así que muchos en la iglesia hoy siguen confundidos acerca de la misión, el Evangelio. Hay iglesias que se crecen por todos lugares, en todas esquinas hay alguien que se levantó y que empezó a una iglesia, o empezó a aquella persona otra iglesia en este lugar. Y hoy la gente parece que piensa que la única cosa para tener una iglesia es tener un lugar y sillas. Y dice, ¿cómo va una persona a dirigir vidas si ellos mismos no han sido ni entrenados ni disciplinados en la vida cristiana? Así que el diablo incita a muchos a proliferar iglesias por todos lugares. La segunda manera que el diablo usa para frenar el evangelio o perturbarlo, si podemos decir así, es la aumentar los mensajeros que menosprecian la importancia del evangelio. Mire conmigo en 2 de Corintios 11. 2 de Corintios capítulo 11, verso 13. Así que el diablo aumenta mensajeros, como digo, que ni conocen la Biblia, simplemente porque la leen, piensan que ya son suficientes para enseñarla, no la viven, simplemente porque alguien les dijo que podía hablar bonito y tenía carisma y debe abrir su propia iglesia. Y a través de los 40 y algo años que tengo en el ministerio he visto muchas personas así. Yo me acuerdo como un predicador joven le dije, Señor, si tú me vas a usar, yo voy a depender de ti, pero si llega un día cuando yo no sirvo, mejor envíame a hacer otra cosa. Yo no voy a hacer algo que es tan importante y santo en tus manos si no puedo hacerlo. Y Dios a través de los años me ha dado la importancia de la preparación y estar disciplinados y vivir lo que predicamos. Dios nos ayude a nunca vivir una vida falsa. Pero Pablo dijo, como les había advertido en Hechos capítulo 20 a la iglesia, que vendrían hombres, dijo, dentro de vosotros que hablarán cosas torcidas. ¿Por qué? Porque no conocen. Porque en lugar de ser enviados, ellos fueron solos. Y Pablo dice aquí que hay algunos, dice, falsos profetas. Mire, apóstoles, obreros ¿qué? Fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, hay personas que usan el fraude y se visten, dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo. No son verdaderos, sino que se disfrazan solamente de ello. Y dice, sigue diciendo en el verso 12, 14. Y no es maravilla que
el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿sabe usted que el diablo tiene ministros? Ya le dice, es un ministro de Dios, ¿ok? ¿Ministro de cuál Dios? Porque Satanás es el Dios de este siglo. Y dice aquí, él tiene ministros, sus ministros también se disfrazan. ¿Como ministros de qué? De justicia. O sea, de lo recto, según ellos. Pero dice, su fin será conforme a ¿qué? A sus obras. O sea, porque son personas disfrazadas. Y las obras que están haciendo no vienen de un corazón recto, puro, sino que lo hacen por diferentes razones. Quizá porque la gente los admire, quizá lo hacen por dinero, yo no sé. Pero el diablo ha aumentado los mensajeros que menosprecian el evangelio, se transforman en ministros, ¿verdad?, fraudulentes, como el diablo es un fraude, se disfraza, se viste de luz, pero no es. Dice el Señor que su fin será conforme a sus obras. ¿Sabe que hoy en la iglesia visible hay personas que aún del púlpito dicen que a veces no hay ni necesidad de predicar el evangelio? Que no debiésemos decir, la Biblia dice, debiéramos decir quizá Pablo dice o Pedro dice como que, bueno, esta es la opinión de Pablo, esta es la opinión de Pedro, o Jesús también dijo esto. Hay un predicador que hace años yo también escuchaba mucho y ahora lo he completamente abandonado de mi escucho o mi lectura, porque él dijo que ahora nosotros como cristianos del Nuevo Testamento necesitamos desengancharnos, si puedo usar esa palabra, como alguien desengancha un trailer o algo, debemos de desgancharnos del Antiguo Testamento. Y cuando yo lo escuché decir eso, dije, este hombre ya se empezó a desviar. Y a mí no me importa que haya sido mi maestro favorito. Al momento que se empieza a descarriar de la Biblia, yo no lo voy a seguir. Y ni usted tampoco debe seguirlo. Y quizá usted nunca lo ha oído, nunca ha oído de él, pero es una persona muy reconocida en los Estados Unidos. Un hombre que dirige y afecta a mucha gente. Tiene una iglesia en Georgia, de hecho varias iglesias, con un gran número de gente, mucha gente joven. Mucha gente que se le está enseñando, esa es la generación que viene, que se le está enseñando que la Biblia toda en totalidad no es necesaria. Como que ya no necesitamos el Antiguo Testamento, como que lo eliminamos. Pero Jesús habló del Antiguo Testamento como la palabra de Dios. ¿Cómo va a desechar uno el Antiguo Testamento? Entonces hay mensajeros, ministros que se transforman, dice, en algo que no es luz. Aparentan, pero no es. Pero ¿dónde vinieron muchas de estas ideas que hoy vemos y oímos y leemos en la iglesia de hoy? Que niegan mucha de la importancia del evangelio. Hay un movimiento en la iglesia que ha tenido mucha influencia. Se le llama el movimiento emergente o la iglesia emergente. La iglesia emergente, el movimiento emergente es un movimiento progresivo en la iglesia, en el cristianismo, más bien puedo decir así, que intenta elevar la experiencia y los sentimientos y ponerlos a par con la doctrina cristiana, con la Biblia. Muchos de estos hombres ni creen que hay verdad absoluta. Creen que Dios inclusive puede experimentarse y ser encontrado fuera inclusive de la doctrina de la Biblia, lo tradicional, lo histórico, la revelación de la palabra de Dios, que el hombre de alguna manera puede encontrar a Dios que no conoce nada de la Biblia, lo puede encontrar en cualquier otra religión. Y muchas de estas personas, por la influencia de este movimiento, han sido atrapados en este movimiento
en conferencias, como digo, en libros, en artículos, sin saberlo. Ahora yo creo que Dios en su fidelidad en algún tiempo va a abrir sus ojos y los va a sacar. Pero digo, si uno que estudia, que tiene gasta su tiempo en invertir en indagar y leer, a veces escucha, como digo, este pastor que por años lo escuché, y de repente empieza a traer cosas que no concuerdan con la Biblia. ¿Qué hace uno? Bueno, dice, ay, pero es que lo escucho todo el tiempo y habla bonito y me gusta. Pero ¿a dónde te lleva? Es lo importante. Y muchas de estas personas han sido afectadas por este movimiento progresivo en el cristianismo. Y el cristianismo progresivo es una fuente venenosa, tan venenosa como el progresivo movimiento político que hoy tenemos. El movimiento político progresivo es el momento que dice, tenemos que progresar, y en progresar tenemos que aceptar y abrir los brazos a aceptar muchas cosas nuevas. Por eso hoy tenemos aquello que es pecado y se le llama algo bueno. Por eso hoy tenemos la oscuridad que antes la Biblia nos decía es oscuro. La gente dice no, ahora esto es, nos estamos iluminando, ya estamos más iluminados, ya no necesitamos las ideas antiguas porque ahora ya sabemos que hay muchos géneros, no hay nada más dos, en contradicción a la biología, ¿verdad? Pero esa es la verdad. O ¿sabe qué? Ahora ya el matrimonio ya no es entre un hombre y una mujer, ahora puede ser entre dos hombres o dos mujeres. Ya estamos más iluminados y por eso progresamos y el mundo está progresando. Y el progreso es al infierno, no a la verdad. Entonces el movimiento progresivo dentro de la iglesia ha envenenado mucha de la iglesia porque las doctrinas que han enseñado no concuerdan con la palabra de Dios. Hay un predicador, usted quizá nunca ha oído de él, se llama Rob Bell. Rob Bell era un pastor, ya él se retiró, pero tiene como 48 años creo al momento. Pero él en Dallas tuvo una iglesia grande, se llama Mars Hill. Más de 10,000 personas iban. Otra vez, mucha de esa gente joven, gente que anda buscando una realidad en la vida, significativo, una cosa significativa en la vida. Pero él creó esta iglesia enorme, una persona carismática, pero él empezó a enseñar doctrinas medias extrañas, y una de ellas era de lo que llamamos hoy el universalismo, de que Dios va a salvar a todos, que Dios es tan amoroso y ama a todos que Él no va a dejar que nadie se pierda. No hay tal cosa como infierno, que la Biblia habla, pero no es un infierno donde Dios va a juzgar a la gente. Así que Él escribió un libro donde se burlaba de la idea del infierno. Rob Bell se llama él. Y él se retiró de esa iglesia y según entendemos que él estaba viviendo en California con su esposa, pero él ni asiste a una iglesia ahora. No está él ¿cómo decimos? Comulgando con ningún grupo. Él simplemente se retiró y ya hizo, creo, su dinero y está viviendo como quiere. Ese tipo de personas han venido y surgido en la iglesia y en el movimiento, como digo, que se llama el movimiento emergente, el cristianismo progresivo, y ha envenenado a mucha de la gente que pretende seguir a Cristo. Y el apóstol Pablo, como leímos en la advertencia que nos dio, le dijo a los líderes de la iglesia, cuidaos de vosotros, a quien el Señor los ha puesto como obispos, cuiden el rebaño y cuídense ustedes mismos, porque dentro de este grupo, dijo, se levantarán hombres que hablarán cosas que torcidas. ¿Y para qué? Con el fin de arrastrar discípulos tras esas enseñanzas. ¿Y qué pasa? Los mantiene ciegos, no ven la gloria de Cristo por andar oyendo cosas que no deben. Ahora,
déjeme hacer una recomendación. Si usted lee inglés, le gusta leer, le voy a recomendar un libro. Se llama Why We Are Not Emergent. ¿Por qué no somos del movimiento emergente? Y por $10 usted lo puede conseguir en Amazon, en su teléfono lo puede leer o en su computadora. Why We Are Not Emergent. Y el autor es Kevin DeYoung. D-E y luego Young. Y estos son dos hombres que escribieron este libro. Y lo recomiendo porque si usted quiere entender lo que está pasando dentro de la iglesia y para que un día usted escuche ese tipo de doctrina, no vaya a decir, ¿será eso del Señor? Y usted puede discernir. Y estos hombres también son hombres bien reconocidos. Tienen la misma edad de estos otros hombres que se han tratado de llevar a la iglesia hacia a un error. Y ellos, como dicen en su libro, nosotros somos de la edad de la regeneración donde deberíamos de ser emergentes cristianos. Pero dice, hemos visto que aunque esta persona y el peligro, hermanos, si no me malentiendan, los líderes de la iglesia emergente, progresiva, se escuchan como ministros que creen la palabra de Dios. Usted los escucha, hablan de Jesús, de amar a Cristo, hablan, dijo este escritor, de cuidar de los pobres, hablan de la justicia social, hablan de que los hombres deben de vivir en paz, hablan del amor, dicen ellos, pero hay algo más adicional del cual ellos hablan. Y es eso adicional que los identifica como falsos maestros y falsos profetas. Acuérdense que Pablo dijo, los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia. Hablan las mismas palabras, dicen las mismas cosas, pero ¿qué es lo que enseñan? ¿A dónde te están dirigiendo y a dónde te llevan? Así que, como digo, este hombre que escribió, o más bien tuvo esta iglesia, mega iglesia, niega el infierno, predica el universalismo, Dios va a salvar a todos, inclusive quizás hasta el diablo también va a tener Dios compasión de él y lo va a salvar. Y una cosa muy interesante, que después de salir de esa iglesia, dejarla, este pastor que se retiró, creo que en 2013, cuando se empezó a hablar acerca del matrimonio entre homosexuales, ¿verdad? Él salió y apoyando eso. Sí, la gente, si se aman, pueden casarse de esa manera. Él está en favor de que homosexuales sean ordenados al ministerio cristiano. Cuando usted ve eso y lo compara con la palabra de Dios, no puede llegar a una otra conclusión que esto es a lo que Jesús se refirió cuando dijo que vendrán falsos profetas y serán lobos vestidos como ovejas. Y no tenemos nosotros por qué tener miedo de identificar gente así. A veces personas me dicen, pastor, pero ¿por qué menciona nombres? Pablo mencionaba nombres. Pablo mencionaba nombres cuando hablaba y dijo, cuídense de esta persona porque son ministros falsos. Y lo vemos, su falsedad, lo vemos en lo que enseñan. Acuérdense, Pablo, como digo, nos había advertido. Jesús dijo que serían lobos vestidos como ovejas. Pero ¿qué clase de lobos? Lobos rapaces que destruyen la vida de la gente por las cosas que enseñan. Los dirigen hacia el infierno y no a la verdad que está en Cristo. Así que la tercera cosa que el diablo usa para impedir que el evangelio, el verdadero evangelio se predique, también es la teología natural. Y la teología natural es la teología o la enseñanza que es opuesta a la doctrina sobrenatural. La doctrina o la teología natural enseña que el hombre puede venir a Dios sin la intervención sobrenatural de Dios. El hombre puede buscar a Dios, puede venir a Dios, ser salvo por otras maneras. No necesita necesariamente el evangelio o la escritura, que es la revelación de lo que el evangelio es.
la teología natural niega la depravidad del hombre, que el hombre está completamente esclavizado por el pecado, y los teólogos naturales enseñan de que el hombre puede razonar en sí mismo y con ese razonamiento puede encontrar a Dios, y que no necesitamos necesariamente a Jesús o el testimonio de Jesús para que la gente pueda venir a Dios o entrar al cielo. Claro, esto lleva a la creencia entonces que uno puede entrar al cielo sin el Evangelio, que uno puede conocer al Dios vivo sin la revelación especial que la Biblia dice que Dios tiene que traer al hombre. Por lo tanto, entonces, no necesitamos el Evangelio como lo predicó Pablo en Hechos capítulo 20 y el verso 21, cuando dijo que él testificaba a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo predicaba. Dijo que la gente necesita arrepentirse hacia Dios por su pecado y tener fe en ¿quién? No en Buda, no en Alá, el Dios de los musulmanes, sino en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Así que esta teología enseña que no necesitamos el Evangelio para ser salvos, porque hay mucha gente que no encuentra a Dios por medio del Evangelio, y que el hombre, aunque es pecador, sí todavía tiene una chispita de bondad, de justicia dentro de él, y por medio de eso él puede encontrar a Dios y puede encontrar la salvación de Dios. Pero en Juan capítulo 6 Jesús nos dijo algo muy diferente. ¿Qué dijo? En Juan capítulo 6, el verso 44 dijo: nadie, ninguno, ¿cuántos? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a mí. Así que la Biblia nos dice en Romanos 8 también que el hombre carnal no le es posible ni someterse a la ley de Dios. Entonces, si no es posible someterse a la ley de Dios, ¿cómo la va a entender? ¿Cómo va a venir al Señor? La Biblia dice que el hombre está tan esclavizado por el pecado que no busca a Dios. En Romanos capítulo 3 nos dice eso. Los teólogos naturales también nos dicen que no necesitamos la Biblia para que la gente se salve. En Juan capítulo 5, verso 39, Jesús dijo esto: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. ¿De qué escrituras está hablando Jesús ahí? Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. El mismo testamento que este pastor moderno que les acabo de contar hace unos momentos, que dijo nos tenemos que desganchar del Antiguo Testamento. Está diciendo nos tenemos que desganchar de aquello que da testimonio de Cristo. Y me pregunto yo, ¿por qué? A lo mejor tienes otra intención. No, Cristo dijo que las Escrituras dan testimonio de Él. Y si nosotros queremos saber a Él, lo queremos conocer a Él como el Salvador, necesitamos el testimonio de la Escritura para no ser un Cristo de nuestra imagen. Y esto es lo que ha pasado en la iglesia moderna. Muchos de los predicadores que son falsos crean un cuadro de Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Y por eso tenemos que tener cuidado. No todo el que menciona el nombre de Cristo es un seguidor del verdadero Cristo. Y por eso nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras nos dan testimonio de Él. Mire lo que Pablo le dijo a Timoteo, a su hijo en la fe, en 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 15. 2 de Timoteo 3, verso 15. Le dice Pablo a Timoteo, dice, y de que tú desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio para la salvación. O sea, te pueden dar sabiduría para que sepas qué es la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Y de qué, otra vez, de qué sagradas Escrituras estaba hablando Pablo aquí? El Nuevo Testamento no existía todavía. Entonces, ¿qué?
Está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo le dice a Timoteo, a su hijo, las escrituras, dice, te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para que entiendan la salvación que está en Cristo, que viene por fe. Estas escrituras, dijo, son inspiradas por Dios, verso 16. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si el Antiguo Testamento era bueno para esto, en el tiempo de Pablo, ¿será bueno para hoy para nosotros? Claro. Es lo que nos lleva a conocer a Jesús. Claro, es el fundamento. Muchas veces son las sombras. La revelación completa está en el Nuevo Testamento, pero eso no quiere decir que abandonamos aquello que Cristo dijo que era la palabra de Dios, simplemente porque hoy no quiere ofender a la gente. No queremos leer lo que el Antiguo Testamento dice porque tenemos que explicarle a la gente qué significa esto y no queremos que la gente se sienta mal. No. Dios sabe por qué nos envió toda la palabra completa. Amén. Así que todas estas ideas religiosas hechas por el hombre, de los predicadores y los ministros que descuentan la idea del evangelio, la necesidad de un Dios sobrenatural, están realmente rechazando la idea de un Dios que es soberano, por un Dios que buscan que sea un poquito quizá más justo, que trate a todos los pecadores igual, porque vivimos en esa época donde hablamos de la justicia social y que debemos, de todos debemos de recibir lo mismo, debemos ser iguales. Pero el Dios que Pablo predica aquí no es un Dios que se alinea con los principios y las ideologías del tiempo moderno, la diversidad, la equidad, la inclusión, como dice la idea y la ideología de hoy. Tenemos que ser equitativos, tenemos que ser con todos, tenemos que ser inclusivos con todos. Entonces, si el evangelio no es inclusivo, no es igual para todos, no toma en cuenta la diversidad, entonces no necesitamos eso, porque si predicamos el evangelio que es exclusivo, no inclusivo. Si Dios, como dice Rob Bell, quiere salvar a todos, predica el universalismo. Si Dios quisiera haber salvado a todos, lo hubiera hecho, hermano Ramón. Si Dios quisiera incluirlos a todos, nos hubiera incluido a todos para hacerlo. Pero no lo hizo. Pero eso con la ideología de hoy, ¿ve? Entonces descartamos. Romanos capítulo 9, vamos a ir ahí. Entonces no descartamos el evangelio, no descartamos las escrituras, porque es la revelación que Dios envió al hombre. Escúcheme, que no podía saberlo de ninguna otra manera. Y los que predican ese mensaje moderno, predican algo que es ajeno a la Biblia y no conocen al Dios de la Biblia. En Romanos 9:14, Pablo está hablando acerca de la elección de Jacob sobre Esaú, de Israel, y dice en el verso 14, ¿qué pues diremos? Porque les acaba de decir, Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios dijo en el verso 12, el mayor servirá al menor. O sea, él hizo determinaciones. Y dice Pablo, la pregunta que van a hacer es, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? O sea, ¿no debe de ser Dios un Dios equitativo y justo, incluir a todos? Dice Pablo, en ninguna manera, Dios no es injusto. Pues a Moisés le dice, mire, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Tendré misericordia de todos. No dijo así. Pero nosotros hoy decimos, no, pero es que hoy vivimos y aquí se nos enseña que debemos de ser, aunque somos diversos, debemos ser inclusivos de todos, debemos ser equitativos con todos, todos iguales. Dios no trata a todos iguales. Pero entonces, ¿no será Dios injusto? Pablo dice, no.
Porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Como que le corta las piernas a todos los hombres. No es lo que tú dices. Yo no tengo que ser como tú dices que yo deba ser. No depende del hombre que quiere ni que corre. Mire, ni de la voluntad del hombre, ni del esfuerzo del hombre, sino de quién? De Dios, que tiene que misericordia. Y note que Él no tiene misericordia, no se la debe a todos. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no nos debe nada a nadie. Si usted ha recibido misericordia de Dios, sabe que debe ser agradecido. Decir, Señor, gracias. No nos jactamos porque ha tenido misericordia de mí y no de ti. Ja, ja, ja. No. Porque tú lo que recibiste, lo recibiste porque Él quiso, no porque tú lo mereces. No es ni porque tú lo querías. Porque no depende, como dice, del que quiere. No, es que Dios tuvo misericordia de mí porque yo quise más que tú. No, tú estabas tan pecador, eras tan pecador y estabas tan perdido como los demás. Dios tuvo misericordia de ti. Y Pablo dijo, Dios no es injusto porque Dios no le debe de misericordia a nadie. El hecho de que le haya dado misericordia a algunos no quiere decir que ha sido injustos con los demás. Pero la idea de hoy es que si tú le das algo a alguien, debes darle a él también. Si eres así con él, también debe ser así. Y en la justicia del hombre queremos aplicársela a Dios y querer que así como somos nosotros y nosotros pensamos, tú también debes de pensar así. Y por eso tenemos hombres como Rob Bell. Dios no va a mandar a nadie al infierno. ¿Por qué? Porque Dios ama a todos. Y de hecho Cristo habló mucho del infierno y nos advirtió cuidado. ¿Para qué? Para que venga un lobo rapaz y diga a la gente joven que lo está escuchando y siguiendo, no te preocupes, no hay infierno. No depende de ti, depende de Dios. Verso 17. La Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti ¿qué? Mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios dijo, yo te escogí a ti, te levanté, te di ser el líder del país, la nación más poderosa en ese tiempo, pero eres un pecador, tú no mereces nada, yo te lo di, pero yo te levanté ¿para qué? Para dos cosas, para mostrar mi poder y para que mi nombre se anuncie. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Dijo, ay pobrecito, ¿por qué no tuvo compasión Dios de Faraón? ¿Por qué no quiso? Se oye bien, así medio frío, ¿verdad? Pero Dios nos da a entender, yo soy Dios, tú has pecado en contra de mí, tú no mereces nada. Por eso la Biblia dice, la ira de Dios está sobre los pecadores. ¿Qué importante hace eso entonces el Evangelio? Si el Evangelio es el anuncio de Dios, que en Cristo Jesús hay misericordia para el pecador. Entonces, Pablo dice, ellos no conocen a este Dios. Como dije, este pastor que dijo, Dios no envía a nadie al infierno porque Él es amor, no leyó este versículo, creo. Yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y ese falso maestro, pastor, ha errado y ha conducido a millones de personas que lo han escuchado hacia el infierno, que él niega. Y por último, la cuarta cosa que el enemigo usa para hacer tropezar o no, que el evangelio no se propague. Y eso lo encontramos dentro de la iglesia, en la iglesia evangélica. Y esa, la enseñanza se le ha llamado la misericordia más amplia. La misericordia más amplia de Dios. Y esa enseñanza
dice que Dios es tan rico en misericordia que Él incluye a todos en esa misericordia, no importa de qué religión sea. Así que uno puede ser salvo aunque se encuentre y sea un budista, uno puede ser salvo aunque sea hindú, uno puede ser salvo aunque sea un islámico, no importa en qué religión falsa se encuentre, esa persona puede ser salva porque Dios tiene una misericordia muy amplia y que abarca mucho más allá que la religión cristiana. Y uno de los proponentes de esta enseñanza, de la misericordia más amplia, le llaman, dijo que cuando nosotros encontramos a una persona, por ejemplo a un budista o un hindú, y vamos a ellos, no debemos de llegar diciéndoles: te quiero anunciar el evangelio de Jesucristo. Lo que debemos nosotros hacer, dijo, es al acercarnos a ellos, a la religión de ellos, debemos de verlo como un lugar santo. Debemos nosotros al llegar ahí, no a proclamarles la verdad del evangelio, sino a reconocer que Dios llegó a ellos, aunque llegó por el budismo o el hinduismo, llegó por ellos, por esa religión falsa, y Dios llegó ahí antes de que nosotros llegáramos. Así que al llegar nosotros a ellos, debemos, como Moisés, ¿verdad? Este es un lugar santo y me tengo que quitar los zapatos y sentarme con Él para ver qué me puede Él enseñar a mí de Dios. ¿Y qué hace eso? Elimina completamente la necesidad de evangelizar al mundo por medio de Jesucristo. Porque dicen ellos, es que ellos nunca han oído de Cristo, ellos solamente en su religión pagana se han acercado a Dios, y aunque ellos no lo conozcan, no lo entiendan, Dios está ahí y nosotros debemos de reconocer esta misericordia más amplia de Dios. El proponente mayor de esta enseñanza en los Estados Unidos dijo esto acerca de esa verdad. Esas son sus palabras: Dios tiene mucho más que está llevando adelante en el camino de la redención que lo que sucedió en el primer siglo en Palestina. Fíjese, Dios tiene mucho más que Él lleva por delante en la redención que lo que sucedió en el primer siglo en Palestina. ¿Sabe lo que está diciendo? Que en las religiones paganas Dios está obrando, haciendo cosas. Ahí Él está alcanzando gente, aunque ellos no lo conocen. Que lo importante no fue lo que se hizo en Palestina en el primer siglo. ¿Y quién estuvo ahí? Jesucristo. Entonces no es tan importante la vida de Jesucristo, la muerte, el nacimiento virginal de Cristo, la encarnación, la sustitución sobre la cruz, ¿verdad? El camino único que es Cristo hacia el Padre. Todo eso es eliminado. ¿Por qué? Porque dice él que Dios está haciendo mucho más de lo que pasó ahí. Y esa es una herejía, hermano. Porque el minimizar o despreciar la obra de Cristo es despreciar el evangelio, la única cosa que puede salvar al hombre. Me acuerdo que este hombre una vez estaba hablando con el evangelista Billy Graham, y muchos de ustedes saben quién es él. Ya pasó para estar con el Señor, pero me acuerdo que estaba escuchando esa entrevista entre él y Billy Graham. Y él dijo: ¿y tú crees que habrá personas ahí que vendrán de otras religiones del mundo y entrarán al reino de Dios? Y Billy Graham le dijo: sí. Yo creo que habrá musulmanes, hindús, budistas, y todos ellos serán nuestros hermanos, porque, y él entró a la discusión, esta persona, y dijo: porque Dios tiene una misericordia muy amplia. Y dijo: sí, Dios tiene una misericordia muy amplia. Y tampoco, ya en ya Billy Graham estaba muy anciano, digo, y me puse a pensar yo, aún en su ansiedad ya había perdido él
Cristo es el único camino. Él predicó eso por años, por décadas. Para terminar, al último, estando de acuerdo con este hombre que dice Dios te... Entonces los musulmanes, sí, ellos dijo, no conocen al Dios verdadero, pero ellos se acercan a Dios. Los hindús, los budistas no conocen, pero ellos se acercan a Dios. ¿A través de qué? ¿De un Dios falso? No. Entonces, cuando eso empieza a divulgarse en la iglesia, falsamente, la gente cree, entonces no es menester importante que nosotros llevemos el evangelio. ¿Para qué entonces mandar misioneros? ¿Para qué entonces decir que el evangelio es exclusivo? Pero no, lo han pervertido. Y por eso dije, el evangelio está en peligro. Hermano, una persona que es budista o hinduista o musulmán necesita oír el evangelio de Jesucristo, porque Él es el único. Cristo dijo, yo soy el ¿qué? El camino. No dijo, yo soy un camino y por allá hay otros. Yo soy el camino. Yo soy ¿qué? La verdad. El cristianismo y el budismo están opuestos el uno al otro. No pueden los dos ser la verdad. En la religión musulmán, dicen ellos, Dios es Alá y Alá no tiene hijo. No es el mismo Dios de la Biblia, aunque muchos cristianos, pastores cristianos, están tratando de igualar al Dios de Alá, de la religión musulmán, con el cristianismo. Es el mismo Dios. No, hermano, no es el mismo Dios. Ellos mismos dicen, Alá no tiene hijo. Y Cristo es el Hijo de Dios, del Dios viviente. No es el mismo Dios. Pedro dijo en Hechos 4:12, y hay salvación en ningún otro. No hay salvación en ningún otro, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo. ¿Dónde? Aquí, en la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No es a través del budismo, ni el hinduismo, ni el Dios de Islam, no. Solamente hay uno, y Cristo dijo, yo soy el camino. Y nosotros nunca debemos de acceder de que hay otros caminos o puede haber otros. Y cuando dije yo que el evangelio es exclusivo, quiere decir que el evangelio es único, no puede mezclarse con los demás. Por eso hoy vemos en las iglesias pastores, maestros que tratan de unir todos los demás. Vamos a unirnos todos porque todos creemos en Dios, pero no en el mismo Dios. Pablo le dijo a Timoteo, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores? Uno. Un mediador. Inclusive en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica que dice que María también es intercesora. No, hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ve usted cómo el evangelio es tan exclusivo y es la gloria de Cristo, la cual el evangelio exalta. Si perdemos esa gloria, perdemos el mensaje que salva. Perdemos el evangelio. Y nosotros nunca debemos acceder a esta enseñanza, ¿verdad?, de la misericordia más amplia. No debemos acceder a las enseñanzas falsas que están tomando raíz dentro de la iglesia visible. Así que esta enseñanza que sí, Jesús es Salvador, pero todos pueden ser salvos por su obra redentora, como dicen algunas de esas personas, pero lo conozcan o no lo conozcan, sean budistas, musulmanes, hindús, si creen en Dios y tratan de hacer lo mejor que puedan, entonces vivir la mejor vida que puedan, que la salvación no se alcanza viviendo la mejor vida, se alcanza por fe en Cristo Jesús y en la redención que Él pagó en la cruz. No es bíblico lo que han enseñado a estas personas.
Voy a terminar aquí con Mateo capítulo 7. Vaya conmigo. El cristianismo es exclusivo, diga exclusivo. Vivimos una edad donde quieren incluir a todos en todo. Pero el evangelio es exclusivo porque tiene un solo camino, no muchos. No es una tienda enorme que tenga muchas entradas, el reino de Dios, para que cada quien entre por la puerta que le guste. ¿Y sabe cómo sé? Porque Cristo dijo aquí en Mateo 7, verso 13, que la puerta es ¿qué? Estrecha. La entrada por la puerta, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino, pero lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Verso 15. Y miren lo que dice, inmediatamente después de eso, verso 15. Guardaos ¿de quién? De los falsos profetas. Que te van a decir, no, la entrada es ancha, por todos lugares puedes entrar, sí, no importa que seas esto o lo otro, no necesitas el evangelio necesariamente, no necesitas creer en Cristo, puedes creer, nada más que seas sincero. Y sinceramente te vas a ir al infierno, creyendo con toda la sinceridad. ¿Por qué? Porque el que rechaza al Hijo, el que rechaza el mensaje, nunca verá la vida, ya lo leímos. Entonces es interesante que Jesús, después de decir, no, la entrada es estrecha, ancho es el camino que lleva a otro lugar. Y cuidado porque van a venir falsos profetas. Mire, los falsos profetas están ahí mostrándole la puerta ancha. Mire, todos pueden entrar por esa puerta. No hay limitaciones, todos pueden entrar. Sí, sabemos que acá la puerta de Cristo, bueno, si alguien quiere entrar, puede entrar, pero no necesitan, pueden entrar por acá. Jesús dijo, van a venir esos falsos profetas. Pablo nos advirtió, dentro de ustedes también se levantarán gente que predicará esto. Cosas torcidas para llevarse a los discípulos. ¿A dónde? A la perdición. Así que guárdense, dijo, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Qué es eso? Es un disfraz. ¿No es lo que dijo Pablo ahí en 2 de Corintios? Los ministros del diablo, de Satanás, se disfrazan. Se visten como ovejas, parecen ovejitas, pero son lobos. Y como digo, a veces personas, y yo he tenido amigos que dicen, pero no debes de mencionar nombres. Si no les menciono nombres y están enseñando doctrina falsa, y usted va y lee sus libros, sus artículos, se va a envolver en ello. Y si realmente amo al Señor y lo amo a usted y amo la verdad de Dios, le voy a decir, esto no es. Así que Padre, te damos gracias esta mañana por la palabra que tú has revelado. Sabemos, Señor, que en el jardín del Edén, en la condición perfecta donde se encontraba Adán y Eva sin pecado, sin embargo, tú tuviste que revelarles la razón por la cual tú los habías criado. Tú tuviste que revelarles por qué los habías puesto sobre la tierra y sobre ese jardín para cuidarlo. Aunque ellos eran perfectos, no tenían todavía aún la habilidad de saber, porque tú eres un Dios de revelación. Les dijiste, Señor, en su perfección, que si ellos comieran de ese árbol y desobedecían, morirían. Ellos no sabían lo que era morir. Tú tuviste que revelarles a ellos la voluntad y el propósito para sus vidas. ¿Cuánto más a nosotros que vivimos y hemos caído en pecado? ¿Cómo creemos que el hombre puede encontrar, discernir la verdad del propósito sin esta palabra que tú has enviado para revelarnos a Cristo Jesús? Lo que tú dices, Señor, es la verdad. Y yo te pido, Padre, que seamos siempre personas, que seamos siempre una iglesia
que guardamos, que conservamos la verdad de tu palabra. No importa lo que el mundo esté diciendo. No importa con los predicadores fabulosos y famosos digan. Ayúdanos para no aferrarnos a hombres que puedan llevarnos, Señor, hacia algo que es error. Cuídanos, Señor. Tú dijiste que debíamos de guardar y cuidar, Señor, aquello que tú nos has dado. No permita, Señor, que tu pueblo sea engañado de ninguna manera. Te pido por aquellos, Señor, que se encuentran bajo esas enseñanzas falsas, que han, Señor, despreciado el evangelio, la gloria de Cristo. Y yo te pido, Señor, que tú los saques de esos lugares donde han sido, Señor, atrapados y engañados. Y ayúdanos para ser verdaderos estudiantes de la palabra. Que podamos, Señor, leerla, entenderla y vivirla. Y yo te pido, Señor, esto en el nombre de Jesús. Y te damos gracias que en nuestras vidas tú puedas, Señor, derramar toda la bendición que es el evangelio, para que Cristo en todo y sobre todo sea exaltado. Gracias por el conocimiento de la gloria de Cristo. Y sabemos que se trata de Él, no de nada más. Así que, Padre, gracias por ministrarnos esta mañana en tu palabra. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a